Es miércoles de médicos destacados, de médicos saltillenses que han hecho un gran legado a base de trabajo, esfuerzo y dedicación, que han hecho de su nombre una marca. Hoy le toca el turno al doctor Eduardo González Puente. Veamos de quién estamos hablando. El doctor Eduardo González Puente es hijo del doctor y coronel Felipe González Puente y de la señora Herminia Puente Mier. Sus hermanos son Maru, Maribel y Mauricio. Su esposa, María Luisa Alcocer. Sus hijos, Felipe, Mayela y Luis Alberto. Su preparación académica. Cursó la carrera de médico cirujano general en la Facultad de Medicina de la Unidad Torreón de la UADC. Desarrolló su internado de posgrado en el Hospital Universitario de Saltillo. Su posgrado lo realizó en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México. Tomó el curso de cirugía laparoscópica en el Hospital Metodista de Houston, Texas. Su actividad profesional. Fue jefe del departamento y residencia en cirugía durante 20 años en el Hospital Universitario de Saltillo. Fue pionero de la cirugía laparoscópica en Saltillo. Profesor titular y docente de varios cursos médicos laparoscópicos y profesor titular en diplomados de laparoscopía. Coautor del libro Tratado de Cirugía General y en Hernias de la Pared Abdominal, compartiendo con el doctor Maya Goitia. Fue delegado regional de la Asociación Mexicana de Cirugía Laparoscópica. Fundador de los colegios coahuilenses y saltillense en cirugía general. Presidente del Colegio de Cirujanos en Saltillo. Delegado estatal de cirugía laparoscópica. Por todo lo anterior, es un honor y un privilegio recibir hoy aquí, en el noticiario Despega con Chuchuy de Telesaltillo, al doctor Eduardo González Puente, nuestro médico saltillense de este jueves. Bienvenido, doctor. Un gustazo tenerte aquí. Oye, pues antes que nada, muchas gracias por su invitación, Edith y Chuchu, de veras, un placer. que me permiten compartir con ustedes un ratito, ¿verdad? Oye, es que en tu labor profesional fuiste un médico que marcó un precedente, un antes y un después, porque trajiste a Saltillo la cirugía laparoscópica, que en aquellos años pues era lo más avanzado de la medicina y que evitaba aquellas intervenciones quirúrgicas tan invasivas y tan complicadas. Así es. Y lo hacía con un método que era lo último, era lo novedoso, era la entrada de la tecnología a la medicina, ¿no? Mira, así fue. La realidad es que empezamos muy pronto aquí en Saltillo, pero fue porque seguimos un poquito la sensación que teníamos en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque fuimos a un curso, me acuerdo, en Torreón en febrero del 91. Hubo una beca para 2 mexicanos en abril que nos enviaron. Y para el metodista, pues me fui ahí, ¿verdad? Un tiempecito, 15 días, nada más. Al metodista de San Antonio. De San Antonio, sí. Ahí estuvimos. De Houston, perdón. Ah, de Houston. Sí, en Houston, Texas. Y ahí estuvimos. Pero cuando al momento de empezar la cirugía, no crees que nada más el echarle y dejar. Ese es como un juego de Nintendo, para que me entiendas. Si tú empiezas y no tienes la experiencia necesaria, pues no va a ser fácil. Esa es la realidad. Y no es tan fácil empezar. Y más cuando no tienes una ayuda. Aquí tuvimos la grandísima ventaja de que yo tengo un gran amigo, el doctor Roberto Bernal, ya conocido, ¿verdad? Es más médico que político, pero es muy bueno. Pero ya fue secretario de salud. Bueno, del pero Estado. no, se ha distinguido en muchos rangos, claro. ¿verdad? Entonces él se fue 3 meses a practicar antes que yo. Y él fue el que empezó en todo el norte de México. Ahí lo empezó. Y ya cuando yo regresé, él tenía 27 casos operados, lo invité aquí, lo invitaba a desayunar, a comer, etcétera, pero operamos el sábado 4 pacientes, el domingo 4 más. En Torreón. No, Aquí. venía aquí a Saltillo. Ah, ok. Eso, El sábado. Sí. Se venía los sábados. Para aprovechar los fines de semana. ¿Usted se acuerda de su primer paciente de laparoscopía? Claro que me acuerdo. Cuéntenos un poquito de eso. Sí. Híjole. Mire, el empezar no fue nada fácil, le voy a ser franco. Tienes que conocer perfectamente el equipo, tienes que conocer perfectamente los métodos, tienes que conocer la práctica para hacerlo. Cuando yo estaba enfrente del paciente para operar y me dice, Roberto, empiézale. Claro, pasé muchas horas antes practicando y lo que tú quieras, pero le dije, mejor empiézale tú, manito, ¿verdad? Y él
la verdad, él fue el que la hizo la primera, ¿verdad? Ya después de que estuvimos entrando a varias cirugías, pues ya empecé yo a entrarle, ¿verdad? Normal, ¿verdad? Eso fue la realidad. Y de esa manera, con la primer paciente, pues, que tuvo mucha confianza en nosotros, salió perfectamente. Es que eso también es una nueva tecnología. ¿Cómo lo reciben los saltillenses estas pues métodos? La realidad es que no fue nada fácil. Mira, hubo muchas críticas. Hay gente que decía que ¿por qué vamos a entrar por unos agujeritos lo que podemos hacer abriendo al paciente, verdad? Y la realidad es que en un principio necesitas operar muchos pacientes para poder tener la práctica real de hacerlo. Cuando ya dominan la técnica es más fácil para mí, cuando menos, que abierta, ¿verdad? Pero en un principio sí hubo resistencia médica, ¿verdad? No, a mí ábrame, doctor, le decía. Yo, sí, no, me tocaron corta. casos, ¿verdad? Yo lo que el paciente decida. Al fin y al cabo, yo le explicaba, mire, es esta situación, podemos empezar. Me acuerdo, mira, cuando empezamos esto que yo fui al primer curso, nos dieron una plática que se hacía el 70% en Estados Unidos. Nada más, pacientes escogidos, delgaditos, sin complicaciones, bla, bla, bla. Después de eso, empiezas a operar toda clase de pacientes. Por ejemplo, en el obeso es mejor, en lugar de hacer incisiones muy amplias, le haces unos agujeritos, menos infecciones, menos complicaciones, menos tos, con la experiencia que tienes que tener. Sí. Porque si empiezas con problemas difíciles, no vas a poder. Oye, doctor, pero además te le adelantaste a la medicina, a los hospitales privados que había en ese entonces en Saltillo. Tú diste el primer paso y además hiciste una inversión de tus recursos para comprar el primer equipo, que eran carísimos. Muy caros, esa es la realidad. Mira, yo compré el equipo, el doctor Bernal nos ayudó trayendo pues trocar pinzas que también son caros, yo le llegué a la mitad nada más, y poco a poco pues ya fuimos haciéndonos de todo el material, ¿verdad? Él fue una gran ayuda. Mira, nosotros en la residencia enseñamos a muchos médicos y enseñamos a los que estaban practicando. Pero, primero, 20 veces tienen que entrar con una camarita. Número 2, otros 20, ayudar. Y de acuerdo a sus características, ¿verdad? Y la predisposición que ellos tengan para operar, se les empieza a soltar los pacientes. No es de la noche a la mañana. No. Un gran error que muchos cometieron en un principio era que no tuvieron, lo que yo tuve, gracias a Dios, una buena asesoría en un inicio. Porque tomaban un curso de 2 días y creían que con eso ya le iban a hacer. Es como jugar un juego de Nintendo difícil y no tienes la experiencia. ¿Qué necesitas para jugarlo bien? Practicar. Muchísima práctica. Mucha práctica. Y tienes un paciente que es un Sí, paciente, no es un juego, ¿verdad? Donde pierdes y recuperas vidas. Definitivamente. Aquí. Primero tienes que conocer muy bien la anatomía en la cirugía abierta, tienes que conocer los problemas, tienes que saber resolver problemas, tienes que ver hasta dónde es tu capacidad para hacerlo. La cirugía tradicional tiene un papel que yo creo que nunca se va a quitar. ¿Por qué? Porque hay casos que no se puede por la laparoscopia, que ya son menos del 5%, menos que el 4%, con la experiencia, ¿verdad? Yeah. Pero sí tienes que estar preparado, que en un momento dices, ¿sabes qué? Este caso no lo puedo resolver o no tengo la capacidad, lo que tú quieras. En eso, señores, pásame el equipo y vamos a resolverlo de otra manera. Nunca poner en riesgo a un paciente. Oye, ¿a qué tipo de críticas y de situaciones te enfrentaste cuando llegaste con esa tecnología? La verdad hasta me quitaba el sueño. No, te voy a platicar por qué. Porque mira, en un principio el tiempo quirúrgico fue alargado. Te puedo decir que casi el doble que una cirugía tradicional. En un principio. ¿Por qué? No era tanto por inexperiencia ni nada de eso, porque estábamos, gracias a Dios, bien asesorados. Era por conocimiento del equipo. Había alguna falla en unos tubitos, etcétera. Entonces, el tiempo quirúrgico se nos alargaba. El día que nosotros descubrimos como al mes cuál era esa pequeña falla, todo cambió. ¿Me entiendes? ¿Qué fue lo que pasó? Los tiempos quirúrgicos se disminuyeron notablemente, ¿verdad? Muchos no lo aceptaban porque decían que ¿cómo vas a operar a un paciente que por unos agujeritos y la televisión vas a estar operando y si te sangra el paciente? O sea, muchas críticas de esas, pero con la experiencia tienes que resolver todos los problemas que tengas tú en una cirugía abierta. Y ya después que vieron el éxito que fue. No, mira, llegué a tener problemas con algunos compañeros médicos que por varias cosas, ¿verdad? Primero la crítica, que no aceptaban, lo que tú quieras.
¿verdad? Pero ya después tuvieron que aceptarlo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Que empezamos a hacer muchos cursos médicos, ellos venían a aprender, siempre les pedí que se asesoraran en un principio, me hablaban para muchas cirugías a ayudarlos. Bien. Doctor, te vamos a interrumpir un momentito, tenemos que ir a un corte por compromisos comerciales y ahorita seguimos platicando contigo porque está muy interesante esta plática de cómo fue la llegada de la cirugía laparoscópica aquí a nuestra ciudad gracias a ti. En un momento estamos de vuelta, vamos a un corte. Estamos conversando con el doctor Eduardo González Puente, quien fue el iniciador, el impulsor de la llegada de la cirugía laparoscópica a nuestra ciudad, a nuestra región sureste de Coahuila. Esto allá en los principios de los 90. Pero yo le pregunto al doctor, si el doctor Bernal lo inició en Torreón y tú lo iniciaste aquí en Saltillo y fueron los primeros del norte de México, ¿cómo los estaban viendo los doctores y los hospitales privados de Monterrey, que siempre eran considerados la punta del iceberg, la punta de la tecnología, y ellos siempre en medicina, siempre presumían que eran los más avanzados del norte de México? Mira, en este caso en específico sí empezamos antes que ellos, pero vuelvo a repetir, son las sensaciones que uno tiene, ves un curso, se presenta una oportunidad de aprenderlo, vas a hacerlo. Hay que hacerle caso a nuestras intuiciones, claro, porque si no las haces, pues mucha gente se asusta, ¿verdad? Y tuve la gran oportunidad de tener el apoyo con el doctor Bernal, esa es la realidad, ¿verdad? Pero yo creo que de todo el norte de México, fuimos los iniciadores, ¿verdad? Pero por la situación que estoy platicando, no es que sea la gran cosa, ¿verdad? Pero gracias a Dios lo empezamos y sí empezamos mucho antes que ellos, por esa situación. Tuvimos gente que en un principio venían desde Estados Unidos, venían de todo el estado, de varios lugares a operarse aquí. ¿Por qué? Pues quizás sea la cuestión sobre todo de la económica, ¿verdad? Y que la gente venía aquí a operarse. Y además, pues, te llevas menos tiempo para la recuperación del paciente. No, totalmente. Que una cirugía normal. Mira, nosotros, por ejemplo, en aquel tiempo, una operación de vesícula, el tiempo que consideramos que después se acortó, era de 3 días. Nosotros íbamos a hacer estudios de dar de alta al paciente el mismo día. Se operaba en la mañana, en la noche se iba a su casa. Después lo quitamos, ¿por qué? Porque el paciente en la noche de repente, doctor, siento un dolorcito, siento cualquier cosa. ¿Y qué pasaba? Para observarlo, ¿no? Sí, entonces más que nada por la tranquilidad del paciente. Entonces, el mismo día quedaban el mismo listos. día sí, lo hicimos, ¿verdad? Es que manejándolo como cirugía ambulatoria, ¿verdad? Pero ya después decidimos por cuestiones prácticas, ¿verdad? Operarlo en la mañana o en la tarde, ya lo tiré en la mañana a su casita. Muy bien. ¿Verdad? Qué maravilla. Doctor, ¿qué opinión le merece pues todas estas nuevas tecnologías que se están viendo en el tema médico, pues como un visionario, ¿no? Que siguió en un momento dado sus impulsos en este tema de la medicina y el uso de la tecnología? Ahora vemos cosas que parecen muy futuristas, que si una operación incluso a distancia, robots, utilizando robots para este robótica, tema. no, mira, es que mira, la laparoscopía fue el avance más importante del siglo pasado, eso indiscutible. Pero ya ahorita lo vemos y los que están manejando ahorita la cirugía robótica y todo, pues ya lo ven como otra cosa. Y se va a seguir avanzando. ¿Por qué? Porque la medicina está avanzando a pasos agigantados. Eso es indiscutible. ¿Desaparecerá las operaciones tradicionales que te abrían y te invadían de manera tremenda? Mira, yo creo que nunca se va a quitar la cirugía tradicional. Tiene un lugar en toda la historia. Ahorita los nuevos que están saliendo de cirugía, claro que desde el inicio tienen práctica en la laparoscopía, eso ya cambió, ya todos lo saben, casi todos. Pero somos muchos médicos que ya cierta edad que se oponen o no la aceptan, ¿verdad? Pero sí va a venir todo esto cambiando, eso indiscutiblemente, y va a ser suplantada por otro tipo de cirugías. Pero la cirugía abierta, antes de empezar cualquier cirugía laparoscópica, robótica, lo que sea, tienes que tener mucha experiencia en cirugía abierta, conocer la anatomía, los problemas, hasta dónde puedes llegar, etc. No nomás decir, oye, vamos a operar esto. Oye, no se puede por alguna causa. ¿Cómo vas a resolver el problema?
Tienes que saber complicaciones, cómo resolverlos, abiertas, cerradas, como tú quieras. Bueno, y en sistemas públicos, además, que cada vez pues tienen más complicaciones con los temas de los recursos, pues es. también será pues una cosa de ¿Es ese todos los otro días, gran ¿no? reto? No, es un gran reto, te voy a decir por qué. Porque de todos modos los gastos hospitalarios, si ya ahorita los todos manejamos a granel, digamos, a los pacientes, lógicamente que van a disminuir los precios, los gastos y todo. No como en un principio, ¿verdad? Que la gente cobraba, pues, que el equipo y que quién se quede. Hubo gente que sí se aprovechó de eso. Exactamente. Esa es la realidad. Doctor, ¿y cuál es la más grande satisfacción que te brindó tu carrera como médico? Pues fíjate que tuve muchas. Pero así como tuve muchas satisfacciones, yo estuve trabajando mucho tiempo, de fin de semana, cuando yo llegué aquí, ¿verdad? De cirugía de urgencia en el universitario. No había otros hospitales. ¿Qué hacías? Pues veías todo, ¿verdad? Veías apuñalados, balaceados, etcétera. Y tuve muchas satisfacciones, como también siente uno de repente, ¿verdad? Por muchas causas, pues el dolor de la gente cuando la situación no se puede resolver, ¿verdad? Pero gracias a Dios yo me siento muy contento. Sobre todo mi abuelo fue médico, ¿verdad? Y estuvo en la toma de Torreón. Mi padre, un médico militar, pues qué te puedo decir, fue mi guía, mi empuje, fue todo para mí, ¿verdad? Y luego me tocó la tercera generación. Pues ya directo, pues ya, ahí se paró, ¿verdad? Ya además me vieron y ya no quisieron trabajar ¿De en tus eso. hijos no? Ninguno siguió la carrera. Sofía, que es mi sobrina, hija de una hermana mía, que se ve que lleva muy buen trayecto en la cuestión médica. Su padre como militar, médico, No, pues ¿era no muy exigente? Fíjate que era militar, le gustaba. Cuando él decía alguna cosa de esas, sí lo exigía, pero siempre con razón. Esa es la realidad. Nunca fue militar impositivo, eso jamás. Fue un gran amigo, fue un gran maestro. Pues, ¿qué te puedo decir? Pero esa fue la realidad. Oye, ¿y llegó usted a hablar con él sobre el tema de la laparoscopía? Fíjate que sí, inclusive mi padre estuvo conmigo en alguna cirugía. Fíjate. ¿Verdad? Sí, pero la veía y como que no te crees que se ponía muy feliz en un principio, ¿verdad? Pero no, sí le gustaba y se sentía muy contento conmigo, la verdad. Qué orgullo. Qué orgullo Sí, tan grande. no, pues a mí el orgullo es que él fue mi padre. ¿Y a quién dedicas todo lo que hiciste en la medicina? Pues mira, más que nada le agradezco mucho a los pacientes que confiaron en mí, sobre todo, ¿verdad? Y al pueblo de Saltillo, el hospital que me brindó mucho, el doctor Hugo Castellanos, ¿verdad? Entre varios, muchos médicos que me apoyaron, Francisco Hernández, Sergio Ávila, Rómulo Moreira, Roberto Castro, que llegaron y vieron compañeros míos, pero no por ser compañeros, sino que también se interesaron y después de eso ya llegaron más médicos, hicimos cursos muy buenos, un diplomado que creo que es el único que se ha visto aquí en el norte, ¿verdad? En laparoscopía, y pues se lo digo a quién, pues a mi familia o a los pacientes, pues, a todos. Qué maravilla. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y por compartir agradezco con nosotros esa bella historia y muy orgullosos de tu carrera y sobre todo de tu visión, de la visión que tuviste para decir, este es el camino que va a tomar la medicina y por aquí me voy a ir y lo voy a traer a Saltillo. Yo una recomendación nada más para terminar es, si hay que hacerle caso a nuestras intuiciones, a lo que sintamos, las oportunidades todas las tenemos, la cosa es agarrarlas, porque si nomás lo vemos, sí, se va a tardar, vamos a ver qué pasa, no. La oportunidad llegó, un curso, una oportunidad de hacerlo y la ayuda que nos dieron también para... Doctor, antes de terminar, miren, nos dicen acá, buenos días, yo fui operada hace 6 años, nunca me ha dolido nada, solo de repente siento como un calambre, dicen, donde tenía la vesícula, todo me funciona bien y agradezco Noticiero por hacer esta cápsula e informar a los televidentes. Muchas felicidades por su noticiero. No la operó usted, pero bueno, esta es la experiencia que nos comparte en el tema de la laparoscopía. También nos dice Pedro Estrada, el arquitecto, dice, buenos días, un gran saludo y un abrazo fuerte al doctor González, un gran médico. Nos dice otro mensaje, saludos y bendiciones al doctor Puente. En 2008 ayudó a mi esposo junto con el doctor Huitrón de Torreón. Qué gusto volver a verlo, nos dice. Y así los mensajes, pues de mucho agradecimiento, doctor. Todo. Agradezco mucho, le digo, por los que confiaron en nosotros
rompimos un paradigma que en un principio fue muy difícil, ¿verdad? Pero poco a poquito, todos los cambios son difíciles. Claro. ¿Verdad? No nomás en esto. Pero gracias a Dios ya tomó su punto y pues bueno, es una pequeña contribución a nuestra ciudad. Muchísimas gracias. No, Un gracias honor, a ustedes. Un privilegio Gracias tenerte aquí. para tenerlos a la orden. 8 de la